Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video aquí en Hablando con Dani. A mí me llegan comentarios de mis videos de vez en cuando y obviamente que me hacen muchísimas sugerencias y preguntas. Muchísimas gracias por eso y quiero contestar una pregunta. No sé si la llegué a contestar en el segundo video de El Jesús que no conocí, el Jesús discapacitado. Y no solamente quiero responder esta pregunta, sino extenderme un poquito más y obviamente leer esta historia que se repite en por lo menos uno o dos evangelios más. Uno de ellos es en Lucas, que es en el que la leí. Y obviamente dependiendo de qué versión, el lenguaje va a ser un poco diferente. Y por eso es que mucha gente tal vez no lo va a entender. Y por eso es que es necesario, aparte de leer la Biblia, no solamente leer, acuérdense lo que yo les he dicho siempre. La Biblia no solamente es de leer, hay que escudriñarla. ¿Qué es escudriñar? Hay que buscar, hay que sacar, hay que meterse tanto como sea posible en las escrituras, que sea el alimento. Am, yo no sé cómo decir esto para que me entiendan. Em, es un proceso. Por ejemplo, cuando ustedes van y hacen un té de manzanilla o hacen un té de, qué sé yo, cualquier otra planta o fruta que contenga beneficios, que tenga propiedades curativas. Si se come la planta o la fruta o la verdura así nomás, probablemente la fruta, la verdura o la planta no vaya a tener los mismos beneficios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ustedes agarran cierta planta, cierta fruta, cierta verdura y que sí se ha hecho cierto hongos curativos? En este caso vamos a hablar de hongos. Y pasan y comienzan un proceso a extraerle, no sé yo, el aceite, cualquier otra cosa, propiedad curativa de, del hongo, de la planta, no sé, de lo que sea, ¿verdad? Y entonces comienzan ese proceso y por fin después de eso luego hacen otro más y luego lo ponen en cápsulas o en gel o algo. Esto se ha tenido que hacer con plantas antes. Sí sabían, ¿verdad? Yo creo que la mayoría sí. Pero para que esto se ponga al mercado, hay un proceso. Esa planta, esa fruta, esa verdura, algo tuvo que pasar para que se diera el resultado este que tenía que pasar por algo. Con esto, a lo que me estoy refiriendo es que también la Biblia no solamente es cuestión de leerla y punto, porque leerla y punto lo puede hacer cualquier persona. La Biblia tenemos que pasar un proceso por ella. Tenemos que extraerle el jugo, tenemos que extraerle las propiedades curativas,
tenemos que buscarle, rasgarle, hacer eh, todo lo que se necesite hacer, ¿ya? Para poder entenderla. Y por eso es que hay cosas como la hermenéutica, la... ¿Cómo se llama esto? Y otras clases u otros estudios que profundizan más en la Biblia. La homilética, obviamente, que es la cosa esta de dar sermones. También hay estudios de la Biblia hebrea. Hay estudios también de los tipos de idioma o dialectos que se usaban en ese entonces. Entonces aquí estamos estudiando no solamente la Biblia, sino que estamos estudiando la forma de pensar de estas personas, que como yo ya les he dicho, cuando nosotros venimos a Dios y cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos un pensamiento de latino en este caso, donde queremos ver a Jesús con esos ojos, queremos ver a Jesús de una forma y no es así. La Biblia dice que no hay que añadir y no hay que quitar. Pero también nosotros lo que sí podemos hacer es examinar, es concluir con ciertas pistas que nos está dando, compararlo con lo que puede pasar si esto se le hiciera a otra persona. No sé si me explico, pero déjeme explicarle un poquito más acá. El video va a ser un poquito largo porque necesito de explicarme para que me entiendan. Y este trabajo realmente no sé si lo debería de estar haciendo yo o definitivamente la persona o las personas que se hacen este tipo de preguntas, ellas necesitan de hacer este tipo de trabajo. Ellas necesitan de pasar más tiempo con Dios, examinando su palabra, escudriñando su palabra. Lo que acabo de decirles, no dependan de un maestro o de un pastor y le crean todo lo que dice. Nosotros o ellos, yo no soy pastor, ellos solamente son una guía. Pero mucha gente se sienta en las bancas o en las sillas y es como que si solamente quieren que se les dé comida en la boca y nada más. Y no salen y hacen este trabajo que Dios nos manda a hacer a cada uno de nosotros, y es buscar más allá de lo que dice un papel. ¿Sí me explico? Entonces quiero leer esta versión de la Nueva Traducción Viviente y quiero enfocarme en el libro de Marcos, capítulo 15, versículos del 16 al 39, creo yo que es, donde una vez más habla sobre la crucifixión de Jesús, y quiero parar, como lo hice con Lucas, para explicar una vez más y para que se entienda usando lenguaje moderno o ejemplos que podemos tomar para acercarnos un poco más a lo que Jesús vivió y lo podamos entender. Así que nada, eso es lo que vamos a hacer.
Ok, vamos a comenzar otra vez, como les digo, en Marcos capítulo 15 del 16 al 39. Bueno, vamos a comenzar acá. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Ok, yo quiero detenerme acá porque Jesús en ese entonces era, ¿cómo se llama? Decían que era un rey. Sus seguidores. Era el rey, el Mesías. Y mucha gente no lo creía. Y lo que estaba haciendo esta gente era burlarse de él. ¿Sí me explico? ¿Cómo el vestirlo con algo púrpura eh, quizás no haya sido el traje para un rey? De cierto que no. Pero como era forma de burla, cualquier cosa que ellos pudieran conseguir color púrpura, eso le iban a poner. Enseñar de burla. La corona, otra vez, un rey tiene corona. Pero esta corona que le pusieron a Jesús era de ramas. Y lo hicieron otra vez en forma de burla. Esta corona de espinas no solamente llegó y se la pusieron y crean que estuvo superficialmente en la cabeza. No, 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 no. Por eso es que a mí, cuando yo hablo de superficial y cosas profundas, esto es lo que es. Esto llegó a penetrar el hueso del cráneo, o sea, así se le puede decir, ¿verdad? Eh, y esto duele muchísimo. Yo les he explicado a ustedes en una serie de videos que tengo sobre la migraña que a mí me dan dolores punzantes debido al dolor de migraña, y el dolor de migraña puede alternar también. Entonces yo me pongo en este lugar y digo, entiendo, no por completo cómo se debe haber sentido, pero por lo menos ya puedo ver a Jesús con otros ojos, ya lo puedo entender. Esa incomodidad. Y solamente aquellos que han pasado por un dolor de cabeza saben lo que se siente. Más que un dolor de cabeza, una migraña, y una migraña es diferente a un dolor de cabeza, no son exactamente lo mismo, pero les recomiendo que vean esa serie. 18. Entonces los saludaban y se mofaban: ¡Viva el rey de los judíos! Aquí también vemos, obviamente, cómo él está delante de un ejército, delante de un pelotón. Y, y obviamente que si lo vemos de esta forma, en vez de honrar a su general,
se están burlando de él. Esto es un espectáculo, ¿ya? Esto es una función. Esto para ellos es gracia. Esto para ellos es una obra. Esto para ellos es como jugar al mamá y, y al papá. ¿Sí me explico? Ellos no creen en Jesús. Y por eso es que le están haciendo estas cosas. Pero estas cosas que están haciendo no son de juguete, ni la corona, ni el vestido o vestiduras, ni tampoco, ¿cómo se llama? Ni los insultos, ni nada de estas cosas. Esto es real. Se le está lastimando en más de una manera, se están burlando de él. Vamos a continuar. 19. Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Estamos hablando de lo mismo. Esto es un teatro, un espectáculo. No sé cómo decirlo, pero esto es horrible. Hay una mezcla como de juego, como con un juego macabro, y también hay enojo. ¿Cómo te atreves tú a llamarnos o a llamarte rey de los judíos? Tú no eres nadie. Toma, toma y toma esto. Esto es exactamente lo que se está haciendo. Bien, vamos a continuar. 20. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Esto es increíble. Fíjense que esto me, me, me esto me hace acordarme de lo que tienen que vivir los que están encarcelados de cierta manera. Y ya van a ver por qué. Y luego fue crucificado. O sea, después que lo vistieron con su propia ropa, lo llevaron para crucificar. Y ya van a ver por qué digo esto de... em, que me acuerda mucho a la cárcel de hoy. 21. Un hombre llamado Simón que pasaba por ahí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Aquí yo quiero hacer otra vez parar, y perdón que esté parando a cada rato, pero es necesario, como les digo, hacer este estudio lo más completo posible para que la gente no se confunda. ¿Ustedes creen que al leer este versículo les haría sentido a ustedes? ¿O le ayudó para que tomara una cruz y la cargaran? Si no tuvieran ninguna referencia a lo que es una cruz, no tendría sentido.
Pero ¿qué pasaría si ustedes tuvieran referencia o un poquito de historia de cómo es esta cruz? Y aquí obviamente que la Biblia no nos va a decir cómo es una cruz. Eso ya se sobreentendía porque los romanos venían haciendo esto desde hace tiempo. Sí me explico, pero para nosotros que posiblemente no conozcamos una cruz, especialmente nosotros los ciegos, se nos hace muy fácil y tenemos que explorar esto un poco más. Entonces, la cruz no la inventaron los romanos. Ellos solamente perfeccionaron esta cruel tortura. Ellos solamente perfeccionaron el arte de hacer sufrir a la persona quien iba a ser crucificada. Y entonces la cosa acá era el provocarle el mayor daño, tristeza posible. Quiero también hacer, ¿cómo se llama? Mención de esto. Jesús, en todo este trayecto, porque en ningún lado se menciona que él durmió. Entonces posiblemente él ya tenía más de un día, algunos dicen que 36 horas sin dormir. Cuando uno no duerme, cuando uno no tiene eh, descanso, una persona amanece muy, muy mal, muy cansado. Ya depende de la persona si amanece de buen humor o así. Pero que sí va a tener un cansancio, obviamente que sí. Y les digo esto porque yo también tengo trastorno del sueño. Así que esa es una de las otras cosas por las que yo me identifiqué con este, como les digo, Jesús discapacitado, porque es una discapacidad, el no poder dormir. Sobre la cruz. La cruz tenía dos partes y la primera era un travesaño y era muy pesado. Se dice que más o menos pesaba entre solamente esta cosa que estaba cargando Jesús, pesaba como 57 kilos, más o menos, que son como 110 libras y algunos los llegan a hasta pesar hasta 125 libras. Jesús era una persona fuerte antes de que todo esto le pasara, pero ya como lo habían burlado, ya que habían hecho todas estas cosas, sí que era un poco difícil. Ok, eso solamente era lo que él estaba cargando. Pero también había otra cosa que era el poste o lo que parecía ser un poste, obviamente que hecho de madera. eh, y quiero enfocarme aquí en la madera porque em, la madera no es como la vemos ahora. La madera no estaba pulida, todavía tenía todas estas características, todas estas cosas que tiene la madera, por ejemplo, las púas, las estrías, protuberancias, todas estas cosas que vemos en una madera que todavía no ha sido
eh, por falta de una buena palabra, limpiada, ¿verdad? Para quitarle todas esas cosas para que pueda ser lista para usarse para una mesa o para lo que sea. Bien, entonces, eh, otra persona tuvo que ayudarle a cargar eso porque no podía él solo. Fíjense, aquellos que han cargado cosas pesadas, una mesa, por ejemplo. ¿Cuánta gente se necesita para una mesa? Estoy hablando de comedor, donde se desayuna, donde se almuerza. ¿Cuánto creen que pueda pesar una de esas mesas? Y hasta ahí, son dos personas que la tienen que cargar. Y muchas veces lo hacen a duras penas porque pesa muchísimo. Ahora, eso que lo hacen por unos, qué sé yo, 5 o 10 minutos, si es que no hay elevador. Pero imagínense cargar esto por más tiempo. Yo les quiero decir acá que Jesús tenía las manos atadas a este travesaño, los brazos. Así que todo el peso iba a estar ahí. No sé si me explico. Esto no era solamente cargar, o sea, cargar, sino que me imagino que el peso iba a recaer también en el cuerpo de él. Vamos a continuar. 22. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y hay mucha especulación sobre esto también, porque se cree que algunos dicen que ahí es donde hay huesos de personas que fueron crucificadas o cosas así. Hay otros que dicen que eh, el lugar tiene como un aspecto como de calavera, no sé. O sea, son así sugerencias de las personas que estudian todo esto, pero esto no lo dice la Biblia. Esto lo dicen personas que han estudiado eh, todo esto y, y han profundizado más en el tema. La Biblia, quiero decirles que solamente dice las cosas importantes. Si la Biblia se pusiera a detallar con exactitud lo que muchos queremos, dime de A a la Z esto y esto y esto porque no lo entiendo, se necesitarían muchísimos tomos para entender la cosa. Y aquí la cosa es sintetizar la información. ¿Sí me explico? Así es. Entonces, si nosotros queremos buscar información, tenemos que depender también de otros libros, de otras cosas que apoyen a la Biblia, no porque la Biblia esté errada, porque no lo está, sino para respaldar y para dar un poco más de información. Tenemos que aprender a educarnos, ya les he dicho antes, edúquense. No solamente vean al pastor como alguien que les trae la comida, como alguien que les trae el agua, por así decirlo. Vayan y háganlo ustedes. Por eso somos personas, porque tarde o temprano nosotros vamos a tener que hacer el mismo trabajo que está haciendo el pastor. Pero muchos de nosotros no nos gusta de levantarnos de la silla, no nos gusta levantarnos de las bancas y testificar. Y si lo hacemos muy mal. Así que, por favor, hay que ponerse a trabajar de una vez y por todas, hacer la tarea. Um, ok, 23. Le ofrecieron
vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Ahora, yo en el video anterior, el que hice, dije que por eso el vino, acuérdense, ayudaba para qué? Para adormecer, para, para que la gente no sienta, y en ese momento también para que la gente no sintiera tanto dolor, para entumecerse. Entonces, si ven cómo también sacamos esto de contexto. Hubo gente que me dijo, pero ¿cómo es que el licor es malo? Y yo no estoy de acuerdo con eso. No se trata de lo que yo crea. Yo no estoy diciendo cosas solamente porque así lo piense yo. Cada una de las cosas que digo, trato de asegurarme lo más que puedo. Obviamente soy ser humano y cometo errores y los voy a seguir cometiendo, pero trato de sustentarme lo más que puedo en la Biblia, y no solamente eso, sino que en cosas científicas. Yo no me estoy inventando nada. Yo no me estoy dejando llevar por lo que Daniel cree que es la palabra. No. Yo me estoy dejando llevar por lo que dice la Biblia y por lo que dice la ciencia, y muchas veces concuerdan la una con la otra. A mí no me molesta que me hagan preguntas, ya se los he dicho, pero a mí lo que me molesta es que duden de la información que les estoy dando y ni siquiera se tomen la molestia para investigar, y que solamente acusen sin ningún tipo de fundamento, solamente porque hay personas que no les parece lo que yo digo. Entonces hagan la investigación ustedes y comiencen un canal de YouTube hablando sobre estas cosas. No sé qué es mirra, si alguien me puede decir. Sé que se usaba para algo, pero no estoy muy seguro para qué. Así que estoy tratando de ser lo más honesto que yo pueda hacer, porque otra vez yo no voy a hablar de cosas que yo no conozco. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados. Para este momento, yo quiero decirles que a Jesús ya lo habían azotado por lo menos 39 veces. ¿Y qué es un azote? Es una cosa con un mango largo, y parte de esta cosa eh, tenía un cuero, si no me equivoco, y tenía una especie como de anzuelos, o sea, como de clavos, no sé cómo decirlo, cómo describirlo. Y también, para causar más dolor, esto también tenía huesos de ganado y de otros animales, creo. ¿Y cuál era el propósito? El darle dolor extremo a la persona. Y aquí sí voy a ser un poquito más fuerte. Eh, Llegaban a tanto a abrirle la espalda, y es que no sé cómo decirlo para que el video no me lo quiten. Se podía ver el nervio. Entonces cuando le daban el látigo, el latigazo, eh, y, y, y por fin lo levantaban, ya venía la punta, o no sé, las puntas de este látigo
con trozos de piel y todas estas cosas. O sea, si ustedes han visto la película La Pasión de Cristo, eh, yo creo que más o menos podemos tener una idea de qué es esto. Y sí, para aquella gente ciega que me está escuchando, está en audio, tiene audio descripción. Pero bueno, es una película muy fuerte. Y sí la terminé, pero al igual que todos, terminé muy mal. Muy mal. Entonces imagínense la espalda lacerada. Eh, lo habían golpeado, lo habían escupido, una corona de espinas. ¿Ustedes creen que iba a ser fácil cargar, aparte de todo eso, una cosa como de, otra vez, eh, más de 100 libras? Esto lo incapacitó, él no podía casi ni caminar. Es más, si ustedes eh, se fijan, dice, lo llevaron. Alguien tuvo que ayudarle, o unos tuvieron que ayudarlo. Porque si una persona apenas si puede mantener su equilibrio cuando no ha tenido tiempo suficiente para descansar, si a uno lo han golpeado de forma brutal, ¿ustedes creen que esa persona eh, va a poder caminar en línea recta? Posiblemente no. Entonces, yo quiero que exploremos esto. ¿Pudo haberse caído? Porque esa fue la pregunta. Es que explícate más porque yo no he leído que ningún lugar que Jesús se cayó. Entonces, porque no lo leyó en un lugar, significa que no pasó. Pónganse en ese lugar. Imagínense ustedes que estén cargando algo muy pesado y que apenas puedan caminar de tanto peso. Eh, es muy difícil, especialmente porque eh, ninguno de nosotros, me imagino yo, que ha experimentado el cargar algo pesadísimo y además que sea tan rústico, que tenga cosas aquí, cosas allá, cosas que se lleguen a incrustar tal vez en la espalda, en los brazos, aparte de lo que ya les había dicho, que ya estaba golpeado y esto solamente vino a lastimarle más. No sé de qué otra forma decírselos, pero por lógica, por lo menos una vez, hay gente que dice más, pero por lógica se puede deducir del texto que Jesús se cayó. Y esto le puede pasar a cualquier ser humano. Entonces, como les digo, la Biblia no nos va a decir exactamente todo lo que pasó. Nosotros tenemos que usar la inteligencia, el raciocinio. A nosotros se nos tiene que abrir la mente. Y si el Espíritu Santo no está en nosotros, nosotros no vamos a entender nada de esto. Ahora, también hay que hablar sobre los golpes, porque posiblemente Jesús también otra vez, no lo menciona la Biblia posiblemente, pero si vemos la crueldad con la que él fue tratado, también necesitó ayuda para cargar la cruz, porque tal vez apenas si pudo ver dónde iba.
El Jesús discapacitado, otra vez, porque tampoco podía ver. Acuérdense que la sangre estaba chorreando. ¿Ustedes creen que esto solamente fue un golpe ligero? No. Y entonces tenemos que entrar en la historia y ver la crucifixión de otra manera. Por eso yo les digo y les repito este título del Jesús discapacitado, porque lo fue, y más de una discapacidad, más de una. Así que no nos confundamos. Jesús sufrió muchísimo, más de lo que ustedes se podrán imaginar. Ahora imagínense, conforme fueron pasando las horas, obviamente que el sol iba entrando pues, en su pleno, no sé, eh, estaban entrando a pleno sol del día. Y obviamente salen los animales, los insectos y estas cosas. Estas cosas, como les digo y les repito, la Biblia no nos tiene que decir esto, porque esto se puede eh, mm, deducir. Aquellos que hemos estado afuera a las 12 del mediodía, a la 1, a las 2, hay insectos por donde quiera. Entonces, por favor, tengan un poquito más de entendimiento y escuchen lo que les estoy tratando de decir. Hubo insectos y otras cosas que tal vez le empezaron ¿cómo se llama? A rodear, obviamente infectando más las heridas que tenía, molestándole demasiado. Y esto es horrible. Am, Les dije que esto me acuerda a la prisión, porque cuando uno está en prisión, no que yo haya estado, pero obviamente me gusta leer para saber las experiencias de otras personas. Cuando alguien está en prisión, en algunas prisiones lo que hacen es desvestirlo para de esa manera revisarlo. Y esto es en pleno, algunas veces en plena vista de los demás prisioneros. Ahí se pierde la vergüenza. Es una humillación. Entonces, imagínense, cuando Jesús estaba en el patio, le tuvieron que quitar la ropa, desnudarlo. No dice cuánto tiempo duraron así, imagínense. Pero eso es humillante también. Hacerlo al aire libre, con quién sabe cuántas personas. Y agarraron posiblemente a personas que eran más altos que él. Todo esto se puede deducir de un texto, se puede deducir de las experiencias que muchos han pasado hoy en día. La Biblia no necesita de relatarnos todo esto. Estas son cosas que nosotros ya deberíamos de haber pasado o conocido a personas que han pasado por tales cosas. Vamos a continuar. Voy a tener que si quieren otra vez revisar este versículo, y llevaron a Jesús
a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Entonces, si tomamos esto literalmente, o sea, digamos que si hubiera visto, eh, hayan habido huesos o cosas así, más se podría decir que los insectos iban a estar en ese lugar, más que en algún otro lugar. Porque hay insectos por todas partes, pero más donde hay no sé, restos humanos o desperdicios o cosas así, donde está la basura. Sí, sí me explico. Si tomáramos esto literalmente, que otra vez no se sabe, por lo menos yo no sé con exactitud esta información. Estábamos en... Ok, también hay que, antes que vaya al siguiente versículo, también hay que ver que la Biblia eh, no menciona de una forma um, el tiempo que todo esto se tomó. Solamente dice, después esto pasó y lo llevaron aquí y lo llevaron allá. Entonces, además tuvo que caminar. Tuvo que caminar, según algunas personas, como 2 millas de un lugar a otro y así hasta que llegó a la cruz. Más o menos. Eso es muchísimo. O sea, el cansancio físico. Muchas personas que eran crucificadas, mmm, los malmataban eh, antes de crucificarlos, llegaban moribundos a la crucifixión. Acuérdense que la crucifixión era un castigo que se le fue dado a muchas personas, no solamente a Jesús. Hay que tener esto en cuenta también cuando hablamos sobre la crucifixión. Ok, regresando a la Biblia, acuérdense que la Biblia no nos va a decir horas específicas, minutos y todo esto. No queremos leer la Biblia de forma cronológica y queremos de alguna forma, y lo hacemos porque queremos entenderla. Pero es muy difícil si nosotros no nos adentramos a la cultura de ellos. Va a ser muy difícil que nosotros sepamos exactamente toda la travesía, todo el dolor, todas estas cosas que se encierran en la palabra de Dios. Por eso estaba mencionando al principio del proceso de las plantas, de las verduras y de las frutas, cuando extraen las propiedades medicinales y las ponen en cápsulas y todo esto. Por eso lo estaba haciendo, para demostrarles que es un trabajo arduo, un trabajo que toma su tiempo y que mucha gente no aprecia todo esto, así como muchos tal vez no estamos apreciando esta escritura en su totalidad. Y solamente cuando viene alguien y nos las explica, porque nosotros somos tan perezosos que no queremos estudiar, es cuando la entendemos. Ok, entonces acuérdense de esto. Cuando diga palabras como después y estas cosas, no se sabe con exactitud cuánto tiempo pasó.
Bueno, vamos a leer otra vez este versículo. Me quedé en el 24. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron ay, perdón, ok. Am, Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados. Se dice que los que eran crucificados estaban o totalmente desnudos o tenían algo, pero como que si estuvieran desnudos. Esta parte sí me confunde un poco, pero imagínense que una vez más lo desvistan, que una vez más lleguen a lastimarlo. Es muy difícil explicar estas cosas porque si ustedes no las han vivido de alguna forma u otra o no han, eh, vamos a decir la verdad, si ustedes no han ido al mundo, y para muchos cristianos la palabra mundo es mala, significa experimentar la vida, vivir la vida, conocer el sufrimiento de los demás. ¿Ustedes qué van a saber? Muchas veces cuando tenemos ropa puesta, ¿verdad? Y nos golpea una persona o varias personas y está ahí sudor y todo esto, sangre, lo que sea. La ropa, incluso pasa con el agua también. Am, de alguna manera, esta ropa como que se adhiere a la piel entre más la tenemos puesta. Yo no sé cuánto Jesús estuvo sudando. Y hay otra enfermedad que se me olvidó mencionarles, que es rara, pero sí existe. No me acuerdo el nombre ahora, pero es cuando la gente suda sangre. Sí, eso existe cuando una persona está bajo un estrés. Y han habido algunos casos, pero sí existe otra discapacidad. Yo no tengo por qué inventarles las cosas acá. Eh, para ver quién se quedaba con cada prenda. Entonces, sí lo desnudaron una vez más, posiblemente otra vez, aparte del desnudo que le hicieron en el patio. Eso es lo que se puede deducir de este texto. Puedo estar equivocado. 25. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. 26. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, el rey de los judíos. Tenemos que otra vez tomar en cuenta que dependiendo de la escritura que nosotros estemos leyendo, dependiendo la versión, van a haber algunos detalles que se omitan y otros que no. Por eso es necesario estudiar las escrituras en diferentes versiones para que nosotros podamos entender mejor lo que nos está tratando de decir la escritura. Es un rompecabezas y un rompecabezas se tarda, dependiendo de quiénes sean ustedes, media hora o más y dependiendo de qué tan grande esté.
Perdón que esto sea demasiado largo, pero alguien me pidió la explicación y la querían y ahora, pues, si no quieren ver el video, no lo vean. Y si se han quedado, qué bien, pero me están pidiendo una explicación y se las estoy dando y esto no se puede resumir en un minuto. Con él crucificaron a dos revolucionarios. Eh, Quiero decirles que en esta versión que estoy leyendo, por si ya no lo he dicho, en los otros dos videos hay notas al pie de página que dan explicaciones sobre ciertos versículos. Uno a su derecha y otro a su izquierda. 29. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. 31. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. A ver, ¿qué otra cosa? Que este Mesías, este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Ahora, es interesante cómo dicen que los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Aquí menciona que uno estaba a su derecha y otro estaba a su izquierda. Yo me pregunto algo, ¿podría caber la posibilidad, aunque no lo dice la Biblia, que eh, pudieran haber más personas crucificadas en ese mismo lugar al mismo tiempo que estas 3 personas? Porque en otra parte que relata esta misma historia, dice que uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu trono. Ahora también puede pasar que uno de los hombres que se estaba burlando de él se arrepintió de último momento. Entonces, si ven cómo podemos aquí traerle una perspectiva nueva. Y ya entramos al 33. Y bueno, hasta aquí le paro. Pero quiero terminar con esto. Hay una cosa que me dijo un pastor a mí y a la congregación, y es no nos alejemos de la cruz tan lejos que no la podamos ver. Tenemos que acordarnos que cada uno de nosotros está cargando su propia cruz de forma, no una cruz de verdad, pero
Sí, una cruz en el sentido que tenemos muchas cosas guardadas y pesadas y que no queremos que nadie nos ayude a cargarlas. No queremos que nadie nos ayude con el peso. Y esto nos está doliendo muchísimo al punto que tropezamos muchísimas veces, que nos estamos tambaleando, que estamos tan cansados que no podemos ni respirar. No permitamos que eso pase. Por eso es que esta escritura es tan importante de leerla de esta manera y no de la forma en que se ha venido leyendo en el 70, 80 o posiblemente 90% de las veces. Hay que estudiarla a profundidad. Hay médicos incluso que han estudiado estas cosas y entran a detalle en todo esto. Les voy a dejar un enlace. Así que por favor, si decimos seguir a Jesús, entonces hagamos lo propio y estudiemos su palabra. Pero muy bien, muy bien. Es fácil decir yo creo en Jesús, yo creo en su palabra, pero muchas veces su palabra viene y va a hacer algo con nosotros. En este caso, muchas personas se sienten cómodas porque no han sido confrontadas con la palabra de Jesús. Porque cuando escuchan algo que ellos no están de acuerdo, su ego, su yo, lo más dentro de ellos se revela. Ahí se demuestra que no están con el Espíritu Santo. Tenemos que dominar eso y decirle a Dios que nos examine para ver si hay algo malo en nosotros, que no queramos entender su palabra como nos las están diciendo. La palabra de Dios no va a ser muchas veces dulce, suave, como nosotros queremos escucharla. Muchas veces nos va a dar un trago amargo, pero muchas veces son los tragos amargos, es la medicina amarga que nos ayuda a sanar. Con esto termino. Yo no sé qué más decirles, pero no es mi trabajo convencerles, no es mi trabajo hacerles decir cómo pensar. Así que lo único que les puedo decir es que el tiempo es el que dirá si esto pasó o no. Yo lo creo, pero hay gente que no. Pero yo no soy quien para juzgarlos o no. Yo solamente estoy relatando una historia. Y yo sé que Jesús tomó mi lugar, no solamente como humano, sino como discapacitado. Se volvió una persona discapacitada por mí. Hizo todo esto por mí. Ahí es donde yo pude entender el mensaje que me estaba dando. Lo que Él quería que yo aprendiera. Y definitivamente yo vi a Jesús con otros ojos. Muchas gracias por haberme acompañado. Otra vez, esto sí fue un poco largo, pero necesitaba de hacer este tipo de video porque siempre va a haber gente que aún creyendo en Jesús va a dudar y muchísimo. Pero ¿cómo es posible que esto? Pero ¿cómo es posible que lo otro? Hay un espíritu de rebeldía. Hay que tener cuidado con eso. Gracias.
por aquellos que se han suscrito. Gracias por aquellos que han compartido el video o los videos. Gracias por aquellos me gusta. Y nada, hasta la próxima.